Hola, ¿cómo estás? Este video es netamente con fines educativos y sobre todo para poder apreciar un poco más el desarrollo del cráneo en la parte de embriología. Comencemos. Cuando nosotros hablamos del cráneo como tal, tenemos que tomar en cuenta que esta se va a dividir en dos partes importantes. Tengo la porción membranosa y la porción cartilaginosa. Estas porciones corresponden a la primera división del cráneo, que va a ser el neurocráneo. A su vez voy a tener una segunda división que va a ser el viscerocráneo. El viscerocráneo se va a dividir en dos, en el encéfalo y en el esqueleto de la cara, pero los vamos a ver más adelante. Empezamos con el neurocráneo. El neurocráneo, como podemos observar, se va a dividir en dos porciones. Iniciamos mencionando que tengo la porción membranosa y esta porción membranosa explícitamente va a estar constituida por los huesos planos que rodean al encéfalo en toda la parte de la bóveda. A su vez tengo la porción cartilaginosa, o que también se denomina condrocráneo, que va a formar la parte de los huesos de la base del cráneo. Pero vamos a comenzar hablando un poco del neurocráneo membranoso. En el neurocráneo membranoso, como podemos observar, va a presentar células de la cresta neural. Va a presentar el mesénquima, que va a recubrir lo que va a ser todo el encéfalo, sufriendo un tipo de osificación, la osificación intramembranosa. Entonces, a la consecuencia va a ser que la formación de diversos huesos planos membranosos que se hayan caracterizado, en este caso por la presencia de espículas óseas, prácticamente al ser progresivas van a irradiarse a estos centros de osificación primaria hacia la periferia. Y con el crecimiento durante la vida fetal, la vida postnatal, estos huesos ganan un tamaño mediante la aposición de bastantes capas nuevas en la superficie externa, produciendo así una resorción osteoclástica, simultánea a lo que va a ser la cara interna. Pero hablando un poco del cráneo del neonato y de la formación del mismo, tengo que tomar en cuenta que los huesos planos del cráneo están separadas uno del otro por unas bandas. Estas bandas son bandas angostas de tejido conectivo que podemos observar de color rojo. A esto se lo denomina sutura. En estos sitios se van a reunir entre dos huesos las suturas, que van a ser de manera amplia, y que más adelante esta reunión o esta confluencia de estas suturas amplias van a formar las futuras fontanelas. Dentro de estas van a dividirse en dos, la fontanela anterior y la fontanela posterior. La más prominente es la anterior, que se ubica aproximadamente en los dos huesos parietales y los dos huesos frontales. De hecho, el tamaño de la bóveda es grande en comparación con la región facial, que en este caso es pequeña. Varias suturas y fontanelas van a seguir siendo membranosas durante el periodo considerable tras el nacimiento, lo que permite que los huesos de la bóveda van a seguir creciendo y desarrollándose en la parte postnatal. Para esto tenemos que tomar en cuenta que si un niño presenta de 5 a 7 años de edad y ha alcanzado la capacidad craneal total, hay suturas que van a permanecer abiertas hasta lo que es la edad adulta. Y los primeros años tras el nacimiento, la palpación de la fontanela anterior puede ser un indicador valioso para ver el tipo de osificación en el cráneo, para ver si ésta se está dando de manera normal y si la presión intracraneal también es normal. En la mayor parte de los casos, tenemos que recordar que la fontanela anterior se cierra a los 18 meses de edad, en tanto la fontanela posterior lo va a hacer a los 1 o 2 meses de edad. Ahora vamos a hablar un poco de la porción cartilaginosa o condrocráneo. Estos constituyen los huesos de la base del cráneo.
Cuando hablamos de este neurocráneo cartilaginoso, tenemos que ver que se ubican al frente del límite rostral de la notocorda. Esta termina a la altura de la glándula hipófisis, en el centro de la silla turca. De acá derivan bastantes células en la cresta neural. Acá ingresa lo que es el condrocráneo precordal, y los que se localizan en la región posterior a este límite, es decir, el límite rostral de la notocorda, van a denominarse el condrocráneo cordal. ¿Por qué? Porque ahí se van a encontrar la parte de los esclerotomas occipitales que van a estar formados por el mesodermo paraxial. Esto más adelante va a experimentar una fusión y una experimentación en la osificación endocondral. Es por eso que es importante conocer estos dos neurocráneos. Si nosotros hablamos en esta parte del viscerocráneo como tal e ingresamos a ver la formación, va a corresponder netamente a los huesos de la cara. Entonces, acá tengo que hablar que deriva de todos los dos primeros arcos faringios, el cual, por teoría, nosotros sabemos que el primer arco da origen a la porción dorsal del proceso maxilar y sabemos también que ésta se extiende por debajo de la región del ojo y da origen al maxilar, al hueso cigomático y a la parte del hueso temporal, mientras que la otra porción, denominada la porción ventral, el proceso mandibular, simplemente contiene el cartílago de Meckel. El mesénquima. En torno a este cartílago de Meckel, más adelante se condensa, se osifica intramembranosamente y da origen a lo que va a ser la futura mandíbula. El cartílago de Meckel desaparece, a excepción de un ligamento. El ligamento que no desaparece es el ligamento esfenomandibular. Es así que en el extremo dorsal vamos a poder observar nosotros el proceso mandibular junto con el segundo arco faríngeo, que más adelante da origen a los huesos del oído, en este caso al yunque, al martillo y al estribo. Cuando se osifican los tres huesecillos, que esta osificación inicia en el cuarto mes, los va a convertir en una osificación netamente completa para que alcance la formación de los huesos de la cara, incluyendo a los huesos nasales, lacrimales. Al inicio, como podemos ver, la cara del bebé es pequeña. Vamos a ver que en comparación al neurocráneo, esta tiene las siguientes características. Va a encontrarse acá una ausencia virtual de aire en los senos paranasales. Vamos a encontrar que el tamaño pequeño evidentemente se va a encontrar en la formación de los huesos, específicamente en la mandíbula y en el maxilar. Y vamos a poder observar que las piezas dentarias como tal y la neumatización de estos senos hace que la cara pierda algunas características infantiles. Es así que podemos describir algunas de las características más importantes en la parte del cráneo. Asimismo, existen algunas patologías a nivel del cráneo. Dentro de estas, vamos a hablar un poco sobre las malformaciones del cráneo. Para poder tener un poco más de información sobre esto, vamos a hacer una correlación clínica. Dentro de las malformaciones a nivel del cráneo, tenemos lo que es la craniosquisis y la craniosinostosis. Ambas son diferentes y en algunos de los casos y la mayoría de los casos en sí no llegan a sobrevivir. La craniosquisis como tal es cuando la bóveda craneal como tal no llega a formarse. El tejido encefálico está expuesto y está expuesto a lo que es el líquido amniótico. Esta se degenera y origina lo que va a ser la anencefalia. Esto se da porque no se cierra uno de los neuroporos, específicamente el neuroporo anterior o craneal. Y los productos con este tipo de defectos craneales
cerebrales graves, como les mencioné, no llegan a sobrevivir. Los niños con defectos más bien pequeños en el cráneo, a través de las meninges, tejido cerebral o ambos, se hernian y pueden recibir un tratamiento exitoso mucho más adelante. La craneosinostosis es otra categoría importante de anomalías. Ahí veo el cierre prematuro de una o más suturas. Estas anomalías se conocen de forma colectiva porque se va a presentar aparentemente solamente en 1 de cada 2.500 nacidos vivos y es una característica de más de 100 síndromes genéticos.